La antropóloga y poeta Margaret Mead consideraba que la primera señal de civilización o cultura era un fémur fracturado y sanado de un homínido. ¿Tienen los animales no humanos cultura en el sentido de conocimientos que se puedan transmitir de un individuo a otro e incluso de padres a hijos? Este va a ser el tema de hoy en La Mirada Naturalista, en tu canal Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos. Soy Alessandro Sara y vamos a conversar con nuestro naturalista de cabecera, Luis Miguel Domínguez. Buenos días, Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Días. Muy bien, Sandro. Bien. Sí, importante el tema de hoy y además vamos a hablar de dignidad en estado puro y con mayúsculas, no es cualquier cosa. Está bien, muy interesante. Sí. ¿Cómo es este tema? ¿Podemos pensar que los grandes simios, los primates y en general todos los animales, además de comunicarse entre ellos para el día a día, para las cosas inmediatas, pero que pueden desarrollar una cultura y transmitírsela de unos a otros, de generaciones a otros? No cabe duda que hay una cultura local que ellos van generando y transmitiéndose de padres a hijos, incluso abuelas están presentes todavía en los grupos, educando en el entorno de una cultura propia, eso es evidente. No solo en los primates, lo vemos incluso en aves, o sea que cuidado porque el término animal se nos queda muy pequeño para algo tan grande, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, las aves tienen una cultura de organización que rebasa cualquier Y un idioma conocimiento. propio, o sea, un mirlo español te lo llevas a Berlín y no consigue comunicarse con los mirlos de allí. Hay un idioma propio, hay dialectos. Es muy interesante, muy bonito, todo este asunto que estudia la etología, la ley del comportamiento animal, impresionante. Sí, de hecho en Australia hubo un tema interesantísimo que es que había un ave mielera, o sea, mielera porque robaba la miel, Sí. que empezó a extinguirse porque ya no había machos, ya no había individuos de generaciones anteriores que conocieran el idioma Claro. de apareamiento. Sí, pero volviendo al tema que estamos hablando, vamos a hablar hoy de los homínidos, de los grandes simios y de los primates en general. O como nuestro buen amigo Pedro Poza quiere hablar, que hay que hablar de homínidos no humanos y no tanto de primates, grandes primates. Claro. Son personas no humanas. Lo primero de todo es, a través de esta realidad, existe una cultura, existen sentimientos, existe una idea de sí mismo que tienen sin duda los grandes primates, estos homínidos, hermanos nuestros. Partiendo de ahí, lo más importante es generar una jurisprudencia que permita blindar legalmente a estas criaturas para que no se cometa ningún tipo de injusticia con ellos, ¿no? Esa es la cuestión para mí esencial y primordial. ¿Cuál es la situación ahora en España en general? Bueno, España es un país que dejó a medias esta cuestión. Es verdad que fue seguramente el primer parlamento que trató el tema a nivel mundial, pero luego ese tema pasó a quedarse metido en un cajón. Y si no fuera por el trabajo de entidades históricas, bien intencionadas y bien dirigidas, como es el proyecto Gran Simio aquí en España, este sería un asunto que habría entrado en una vía muerta. Pero estoy convencido de que Pedro Pozas, gran amigo nuestro, y su equipo sacarán cuantas veces haga falta el cuchillo para intentar enderezar sobre todo a toda la judicatura en torno a esta realidad, que son personas no humanas. O sea que los grandes primates son considerados ya a través de jurisprudencia, a través de un primer caso que se dio en el año 16 en Argentina, una orangutana llamada Sandra, preciosa criatura, que llevaba muchísimos años en el zoológico de Buenos Aires, fue por fin
denominada por una jueza persona no humana y por tanto a partir de ese momento beneficiaria como sujeto de derecho de una serie de derechos, entre ellos el de la libertad y el derecho a no ser malamente tratada, ajusticiada y abusada, ¿no? Así es como Sandra hizo historia. Este orangután hizo historia porque la jueza en aquel caso obligó al zoológico de Buenos Aires a ponerla en libertad inmediatamente. Lo más importante, estos animales en un parque zoológico vemos que sufren a varios niveles. A nivel físico es evidente, pero a nivel psíquico, y yo me atrevo a decir a nivel espiritual, sin duda alguna, padece un gorila o un chimpancé o un orangután posiblemente mucho más que un jilguero o que un reptil cualquiera de cualquier especie. Y esto no puede ser porque eran tratados como objetos. Ahora se trata de restablecer esa cuestión, esa consideración y considerarlos sujetos de derecho. Eso es lo más importante de todo ello. Sí, porque bueno, está la eterna pugna de los zoológicos, los gestores zoológicos que se defienden diciendo que ellos contribuyen a la conservación de las especies, han ido incluso modificando su discurso diciendo que son proteccionistas, que son bienestaristas y tal, pero bueno, lo mejor para un primate sería no estar en un zoológico. Por supuesto, no cabe ninguna duda. Un gran primate, un póngido, como es el caso de un gorila o de un orangután, tiene memoria, sabe quién es, quién fue, proyecta hacia el futuro y también hacia el pasado. O sea, es un ser sintiente sin duda alguna. Y donde menos debe estar es en un parque zoológico, no cabe duda, claro. Y en los casos como Sandra, mi tocaya, ¿qué pasó después con ella? Pues mira, Sandra tenía cerca de 38 años, casi 40 años, cuando le vino encima esta buena noticia. Automáticamente a Sandra la sacaron de ese parque zoológico de Buenos Aires y se la llevaron a Dallas, a un santuario para grandes primates, paso previo a lo que sería la suelta en libertad, imposible e impensable en un animal que ha pasado toda su vida encarcelado y que por tanto no puede vivir en libertad. Pero lo más importante es que gracias a Sandra y a su caso se ha generado una jurisprudencia que vincula a todos los zoológicos del planeta, a todos los gobernantes del planeta con esta cuestión, con esta realidad. La jurisprudencia es en definitiva la huella que deja la experiencia legal en una judicatura que queremos entender. Lo que va a proteger siempre es la evolución ética y moral de una sociedad. O sea que con esta cuestión del reconocimiento de persona no humana, no solo estamos beneficiando a estos seres pobrecitos, pobres desgraciados, no solo a ellos, nosotros mismos estamos beneficiándonos porque estamos sin duda consiguiendo que nuestra sociedad sea cada vez más justa y sobre todo se pone coto al abuso en torno a los animales en cautividad. Estoy pensando en la experimentación médica, estoy pensando en qué cabeza cabe que pudiera estar en cadena perpetua permanente una persona encarcelada sin haber cometido un delito. ¿En qué cabeza cabe que íbamos a permitir que eso ocurriera? Bueno, pues esto es lo que le ocurre a muchos de estos grandes póngidos, estos grandes primates, claro. Sí, porque de hecho aquí en España hay más de un centenar de homínidos no humanos en zoológicos, sin contar los que están en santuarios. Sin duda alguna, sí. Es horrible. Mira, voy a contar algo personal. Mira,
en el zoológico de Ho Chi Minh City, de Saigón, en Vietnam, en un periodo en el que yo viví en Vietnam, yo me iba todas las tardes a hablar con los ojos con un macho de orangután que estaba recluido en aquel zoológico, en unas condiciones infames. Pero aquella criatura al otro lado de la verja ya me esperaba y yo todas las tardes me iba a verle. Él me miraba y se tocaba la barba, así, me miraba fijamente. Y yo me sentaba y le miraba fijamente y pasábamos horas. Fue la primera vez en mi vida, siendo agnóstico como soy, que de alguna manera sentí que seguramente me estaba equivocando, que Dios existía. Y Dios existía a través de los ojos de aquel macho viejo de orangután encarcelado, de aquel reo. Dios existía y estaba clamando al cielo una solución para él. Fíjate, en aquel momento se me revolvió el corazón y el alma, porque no olvidemos que animal quiere decir ser vivo con alma, no lo olvidemos. Parece que la racionalidad, por ejemplo, algo que solemos siempre decir que solo le pertenece al Homo sapiens, sabemos ahora mismo ya que no es así. Se acaba de descubrir un grupo alemán de científicos en la isla de Sumatra cómo un macho de orangután, un macho impresionante de orangután, que tenía una herida en su ojo derecho, tenía una herida muy profunda fruto de una pelea con otro macho, cómo este animal se fue a por una liana que tiene componentes bioquímicos curativos. Este orangután lo que hizo fue elegir las hojas más tiernas de esa liana, masticarlas, con eso hizo una papilla que como emplaste se puso en la herida y se curó. Esto es reciente, de hace un par de meses, ha sido publicado en Nature y en otras publicaciones científicas por un grupo de antropólogos y biólogos del Instituto Max Planck de Alemania. Sabemos que este animal hizo eso por una cultura aprendida, seguramente transmitida por sus padres y por sus abuelos. Sabemos que es verdad que genéticamente hay una cultura que ya viene de fábrica, digamos, ¿no? Eso sabemos que pasa, pero en este caso hablamos de unas pautas de comportamiento racional que tiene que ver con un hecho muy local y muy concreto y que le otorga a este animal virtudes que seguramente ni imaginábamos, ¿no? Sí, porque probablemente hay el instinto, lo que llamamos instinto, que es la costumbre de ciertos animales que ven que sus progenitores comen ciertas cosas y no comen ciertas otras, Claro. porque saben que algunas son beneficiosas para su organismo y otras no, pero esa es una cosa casi cotidiana. En cambio, en este caso vemos realmente que es Sí, sí. una vez, en una ocasión muy lejana Claro. de la anterior y de la posterior, que el animal va y busca una planta Por supuesto. medicinal. Y además, Sandro, te voy a decir, en este caso busca una planta medicinal, elige las hojas más tiernas, las mastica, no las traga, las mastica con una finalidad, las escupe en su mano y con eso se hace un emplaste curativo. Es decir, que de alguna manera está controlando el elemento y está controlando la posología. También, qué cantidad debo ponerme. Y no debo ponerme en otras heridas del cuerpo, solo para esta herida. Curioso. Realmente este animal maravilloso se curó y lo hizo él solito, él solo se curó. Es verdad que los estorninos se acercan a las hileras de hormigas rojas. ¿Para qué?
para con su pico apretarlas y que suelten ácido fórmico. Esto es muy típico y los estorninos de esta manera se curan el reuma, que las aves tienen reuma también, claro. Bueno, entonces toda la cuestión del reuma se lo curan con el ácido fórmico que le aportan las hormigas. Sabemos que los animales secularmente se han curado ellos solos de ciertas afecciones y patologías con elementos de la naturaleza que ellos mismos buscan. Pero en este caso es sorprendente esa posición que le acerca a la racionalidad, que parece ser era un elemento muy importante a la hora de valorar jurisprudentemente, a la hora de valorar el caso, si en el caso de Sandra hablábamos de racionalidad o no. Pues sí, sabemos que era y es racional. Eso de la inteligencia racional del Homo sapiens en soledad, vamos a irlo olvidando. Hoy sabemos que los primates tienen en este sentido muchas cosas que aportar y muchas preguntas que hacer, claro. Cuando los vemos en el parque zoológico a través del cristal o de los barrotes, se nos olvida contestar muchas de las preguntas que nos hacen con su mirada. ¡Qué bonito el gorila! Pero qué cara de tristeza tiene, mamá. ¿Te has preguntado por qué? Te está preguntando, contéstale, por favor, claro. Sí, volviendo a la situación que tenemos ahora en España y probablemente parecida a otra parte del mundo, ahora tenemos esta ley que ha estado impulsando el proyecto Gran Simio, que en cierto momento fue aprobada, votada casi por unanimidad en el Parlamento, pero como tantas leyes que después las engavetaron, está en un archivador. Efectivamente. Y tal, pero ahora parece que se ha revitalizado y se está tratando de que se apruebe en los próximos meses. Claro. ¿No? Sí, ahora... Hay países que han demostrado en esta materia ser mucho más avanzados que otros. Por ejemplo, la India también tiene un par de sentencias muy interesantes al respecto. El Estado de Nueva York ha vivido varios procesos con respecto no de un orangután, sino de un chimpancé, Nueva York también. O sea, hay países que han evolucionado en esta materia y abogados, por cierto, el abogado de Sandra tiene mi apellido, qué bonito, Domínguez, un abogado argentino que se tomó muy en serio esta cuestión y que lo dio todo. La jueza igualmente. Sabemos que incluso de su bolsillo la jueza llegó a pagarse algún viaje con la intención de asesorarse adecuadamente. Sabemos que el trabajo que se hizo fue singular, especial y peculiar. Quizá porque la cosa lo merecía, quizá porque declarar a un ser que considerábamos un objeto, persona no humana, nos hace a todos más humanos, quizá por eso. Claro, por otro lado tenemos la realidad cotidiana que tenemos una cantidad de zoológicos que se están lucrando con el hecho de tener encarcelados animales de toda clase, y después tenemos la otra parte que es la inmensa dificultad que es qué hacer con estos animales, porque por ejemplo en España tenemos dos santuarios, dos refugios para primates, que son Reinfer en la Comunidad de Madrid y Fundación Mona en Cataluña. En Girona, y son fundaciones privadas que tienen que hacerse cargo de los problemas que generan otros. No puede ser. Y eso, fíjate que ya se acabó aquella oleada inmunda, asquerosa, de chimpancés heroinómanos con los que la gente se hacía miles de fotografías en las playas de España. Yo recuerdo los años 80, yo participé de alguna de aquellas operaciones de salvamento de aquellos chimpancés. Era horrible, eran chimpancés heroinómanos, se los pinchaba heroína para que, nunca mejor dicho, tuvieran el mono, para que sintieran una dependencia absoluta y dejarse manejar por aquellos fotógrafos que recorrían las playas españolas. Somos chungos, somos una especie codiciosa
muy egoísta y muy peligrosa para el resto. Cuidado. Pero bueno, siempre hay personas que afortunadamente trabajan en la otra dirección, ¿no? Sí, y esto último que comentabas es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de qué hacemos nosotros cuando somos tanto viajeros como turistas, Claro. que no convertirnos en una plaga, porque, por ejemplo, en las últimas jornadas de la Asociación Parlamentaria para los Derechos de los Animales, que como nuestros oyentes quizás no saben, pero es increíble, pero existe una asociación parlamentaria para la defensa de los derechos de los animales, que uno podría creer que es un oxímoron, Sí. que es una figura mitológica, pero no, sí existe, y hubo una jornada y se abordaron ciertos temas a la vista de la próxima, de la próxima defensa del proyecto de ley. Pero uno de los grandes problemas se hablaba de que incluso muy a menudo hay monos que esta práctica de tomarse fotos en la playa en otros países, lamentablemente tenemos que decirlo, Marruecos, sigue existiendo. Y se ha dado el caso de monos que son rescatados en España, son reintroducidos en su medio ambiente en Marruecos y terminan igual capturados de nuevo y están en una plaza tomándose fotos. Entonces, cuando vayamos de turistas, rechacemos y condenemos Siempre. estas prácticas que son abominables. Nunca prohibido terminantemente hacerse fotografías con cualquier animal, porque no tenemos ni idea. Tú ya te estoy recordando ahora mismo algo que durante décadas pasó en Europa. Los famosos osos danzantes o danzarines. Recordaréis aquellos grupos de personas de la etnia gitana que aparecían en una calle con un oso. Los que tenemos cierta edad ya sabemos que esto era así. Ese oso bailaba, ese oso le ponían música y el pobrecito plantígrado se ponía a dos patas y empezaba lo que se supone que era a bailar. Esos osos, hoy todos, son discapacitados y voy a explicar por qué. La manera que tenían aquellas personas de Albania, Bulgaria, de Rumanía y otras zonas en las que esta tradición se llevaba a cabo, la manera que tenían de entrenar a esos osos para que bailaran era hacerles caminar sobre brasas encendidas. Claro, el animal se quemaba las plantas de sus patas y saltaba, y de ahí viene el baile. Bueno, esos osos hoy son incapaces de caminar, no pueden caminar, porque les da miedo, no pueden caminar. Son discapacitados en cuanto a su movilidad de manera impresionante. Podéis ver las fotografías de un centro único en el mundo, un centro pionero y humilde como pocos en Grecia, el centro que lleva la asociación Arcturos. Arcturos se dedica a hacer carros con ruedas, sillas de ruedas a estos pobres osos para que se puedan mover, y vais a ver a los osos pardos, preciosos, grandes, enormes, que van en silla de ruedas porque no pueden caminar. ¿Qué pasa? Que cuando tú te hacías la fotografía con aquel oso no sabías lo que había detrás. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Imagina que vas a la India, imagina que vas a Tailandia y te cruzas con los famosos elefantes y te van a vender un paseo en elefante, claro, te lo van a vender y tú vas a decir que no. Tú vas a decir que no quieres darte un paseo en un elefante porque a saber qué vida llevará esa criatura maravillosa, el rey de la selva. Sí, como la foto con los tigres, que a quien se le ocurre que Claro. un tigre pueda estar ahí dormido a tu lado mientras te toma la foto. Sí, Están drogados hasta... Esto, por desgracia, es muy habitual. El fenómeno turístico es un fenómeno de masas que mueve muchísimo dinero y hay mucho espabilado o espabilada que se busca la vida para meter una cuña económica delictiva en todo el flujo
de movimiento que supone a veces la visita a una ciudad marroquí o de donde sea, del país que sea. Pero fíjate que lo de los chimpancés heroinómanos se daba aquí, se daba en toda la Costa Blanca, en Alicante, en Valencia, se daba en las Islas Canarias, el típico chimpancé que llevaba un fotógrafo y la gente se quería hacer una foto con aquel animal, hasta que descubrimos que eran heroinómanos, que eran animales a los que se pinchaba heroína para que estuvieran relajados, adormecidos, estuvieran drogados y para empezar no mordieran a las personas, ¿no? Pero luego esos animales, la recuperación de esos grandes primates es prácticamente imposible, es horrible. Claro. Sí, porque de hecho también ellos para bien y para mal, como son tan gregarios, como tienen tanta estructura de sociedad, recuerdo que en la Fundación John Goodall nos decían que era complicadísimo reintroducirlo porque a veces tratabas de reintroducir un individuo en otra sociedad e incluso ellos no lo aceptaban porque ellos tienen una estructura de sociedad. Y tienen lo más importante, memoria. La memoria que les hace no olvidar el calvario por el que han pasado. Son traumas con patas, auténticas criaturas traumatizadas para las cuales lo único que queremos es paz y tranquilidad de cara al futuro. Que los últimos días de su vida, por lo menos, sean de paz y de tranquilidad. Eso es lo que hay que conseguir. Sí, recuerdo que la fotógrafa Joan MacArthur, que ha viajado por el mundo documentando situaciones de maltrato y de encarcelamiento animal, contaba que hubo un chimpancé que vivió casi toda su vida en una jaula de 3x3. Ya ves. Llegó un momento en que lograron rescatarlo, lo llevaron al santuario y en el santuario él agarró unos trapos, unas ramas, dibujó en el suelo un rectángulo, un cuadrado de 3x3. De aquí no me muevo. Y de aquí no me muevo. Y siguió viviendo hasta el día de su muerte y no supo salir de ese 3x3 que le habíamos impuesto como especie humana. Claro. Hombre, yo te diré, salvando las distancias, yo he compartido mesa en una cena, no olvidaré, con una persona que estuvo en el corredor de la muerte en Estados Unidos muchísimos años, por equivocación, hasta que le soltaron. Esta persona pidió toda la cena fría, no podía soportar un plato caliente. ¿Por qué? Porque toda su vida en la cárcel de alta seguridad de Estados Unidos, opresiva y terrorífica, la comida era fría. Bueno, esta persona no podía tomarse una sopa caliente, todo lo pedía frío. Y yo le entendí y lloramos juntos aquella noche abrazados. Sí, es que tenemos que tener en cuenta que todos los animales que están en un zoológico o en un centro de experimentación son unos encarcelados inocentes que pasan prácticamente toda su vida de esa manera. Sí. Claro, Sí, claro. Sí, y volviendo a lo que decimos, que aquí está Reinfeldt y está la Fundación Mona, y realmente es escalofriante pensar la misión que tienen. La primera vez que yo fui, me acuerdo que me comentaron, dice, es que piensa que cuando rescatas un perro o a un gato, te estás haciendo cargo, te tienes que pensar que te vas a hacer cargo 5, 10, 15 años, cuanto mucho. Cuando rescatas a un gorila, pueden ser 50, 60 años. O sea, es probable que nuestros hijos se tengan que encargar por supuesto, de ese animal. Es una cosa que le frente. Y son instituciones privadas que tienen prácticamente cero de fondos públicos. Una aventura muy compleja, sin duda, y que requiere todo nuestro apoyo. Y así lo hacemos desde hace ya muchos años. Sí, ahora muchos años, pero de verdad que es increíble que tengamos tanto tiempo y como sociedad no hayamos adelantado tanto en enfocar a nivel masivo. Sí hay ciertos pasos pequeños, porque ahora que hablabas de los osos, recuerdo que hace muy pocos años, creo que hace 5 o 6 años,
se le ocurrió la magnífica idea en un canal de televisión de hacer menudos animales. Y al primero que presentaron fue al oso trompetista. Que obviamente el oso trompetista lo que sabe es sostener la trompeta y ha sido entrenado, como hace poco nos decía. Ahora, ese programa duró 2 capítulos. Hombre, la sociedad lo rechazó. Claro, indudablemente. Si es que en definitiva, claro, yo he empezado diciendo que íbamos a hablar de dignidad. Ni tan siquiera por ejemplo, hoy es un programa de zoología, de animales. No, es un programa donde lo que está sobre la mesa es una filosofía de vida. ¿Qué queremos ser? ¿A qué sociedad queremos pertenecer? Si la sociedad a la que queremos pertenecer es una sociedad evolucionada, ética y moralmente hablando, tenemos entonces que empezar a cambiar un montón de cuestiones. Todos estos cambios que tú, Sandro, estás buscando en esta charla tienen que venir acompañados de una jurisprudencia. Tenemos que conseguir que las leyes se adapten y se adecúen realmente a nuestro interés filosófico. Que nadie crea que vamos a parar al respecto. No vamos a parar. Estamos aquí y vamos a luchar con uñas y dientes. Porque, insisto, cuanto más me animalizo, más humanizo mi sociedad, más humana es. De alguna manera, esto yo lo tengo claro. Creo que este es el mensaje con que tenemos que mantenernos e ir concluyendo este capítulo. Muy bien, querido Sandro. Como siempre, el tiempo es nuestro principal enemigo. Esperamos que el programa de hoy te haya resultado interesante y sobre todo útil. Te invitamos a la próxima entrega de La Mirada Naturalista en tu canal Animales con Derechos, uniendo causas, conectando derechos.